El polvo rojo de Marte se arremolinaba contra las ventanas reforzadas del complejo de investigación cuántica Alpha, pero la comandante Sarah Chen apenas lo notaba. Su atención estaba fija en la pantalla holográfica que flotaba sobre su estación de trabajo, donde patrones cuánticos danzaban en configuraciones que habrían sido imposibles según los libros de texto oficiales de física de la Confederación. «Repítelo», ordenó con voz firme a pesar de la emoción que crecía en su pecho. El Dr. James Harrison exclamó rápidamente en su consola, iniciando otra secuencia de prueba. La matriz cuántica cobró vida. Su estructura cristalina palpitaba con una luz interior que parecía distorsionar la realidad. La voz de la comandante Harrison se quebró ligeramente. «Estamos viendo los mismos resultados. El entrelazamiento cuántico es estable a rangos que la Confederación afirmaba que eran teóricamente imposibles». Sarah se permitió una pequeña sonrisa. Durante 3 años habían trabajado en secreto, ampliando los límites de lo que la Confederación consideraba tecnología apropiada para el desarrollo de la humanidad. Los extraterrestres habían llegado hace 50 años, ofreciendo la membresía en su gran alianza de especies con condiciones. La humanidad sería guiada, tutelada y, lo más importante, restringida en su avance tecnológico. Las matrices de comunicación cuántica que se les permitía usar tenían alcances deliberadamente limitados, lo que obligaba a las colonias humanas a depender de las estaciones de retransmisión de la Confederación para la comunicación interestelar. Era una forma inteligente de control disfrazada de un registro de mentoría. Sarah instruyó todo y luego borró el protocolo estándar del sistema. Se volvió para enfrentarse a su equipo de 20 investigadores, cada uno elegido no solo por su brillantez, sino también por su discreción. «Lo que hemos logrado hoy aquí lo cambia todo, pero si la Confederación descubre esta instalación, no lo harán». «La DRA». Yuki Tanaka interrumpió su habitual comportamiento tranquilo, reemplazado por una determinación feroz. «El blindaje cuántico se mantiene en lo que respecta a sus sensores. Estamos realizando una investigación estándar de procesamiento atmosférico». Una luz de advertencia parpadeó en la pantalla principal, causando que todos se congelaran. La mano de Sarah movió instintivamente la secuencia de apagado de emergencia, pero Yuki era más rápida. Sus dedos volaron por su consola. «Nave de patrulla de la Confederación». Ella anunció que pasaba por la órbita exterior. «Patrón de barrido estándar». Después de un momento tenso, añadió que están continuando su ruta programada. Sarah soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. «Esta es la realidad que enfrentamos a diario». Se dirigió a su equipo. «La Confederación afirma que nos protegen de avanzar demasiado rápido, impidiéndonos cometer los mismos errores que cometieron otras especies, pero todos sabemos la verdad, están protegiendo sus propios intereses». La pantalla holográfica cambió, mostrando la red de colonias humanas distribuidas en 12 sistemas estelares. Cada punto de luz representaba miles de vidas, todas dependientes de la tecnología e infraestructura aprobadas por la Confederación, todas vulnerables a los caprichos de burócratas alienígenas que hablaban de orientación mientras imponían el estancamiento. «Lo que hemos desarrollado aquí no es solo un sistema de comunicación». Sarah continuó, su voz cobraba fuerza. «Es una prueba de que la humanidad puede superar las limitaciones arbitrarias que se nos imponen. Las ecuaciones cuánticas que proporcionó la Confederación fueron deliberadamente defectuosas, diseñadas para llevarnos a callejones sin salida, pero lo hemos superado». El Dr. Harrison mostró otra pantalla que mostraba los resultados de la prueba con más detalle. «La matriz de entrelazamiento está logrando coherencia a distancias 10 veces superiores. Mayor de lo que debería ser posible con nuestro nivel de tecnología aprobado, y lo más importante, es completamente invisible a los métodos de detección estándar». Sarah asintió estudiando los datos. «¿Cuándo podemos empezar a implementar esto en las colonias?» «Esa es la parte brillante». Yuki intervino con los ojos brillantes de entusiasmo. «Diseñamos el sistema para que se implementara como una superposición sobre las matrices de comunicación cuántica existentes. Aparecería como una actualización de software estándar para cualquier sistema de monitoreo y, una vez activado», añadió Harrison, «nuestras colonias pueden comunicarse directamente entre sí sin depender de las estaciones de retransmisión de la Confederación. Ya no podrán monitorear ni controlar nuestras comunicaciones». Sarah sintió el peso del momento sobre sus hombros. Lo que proponían no era solo un avance científico, era una declaración de independencia. El sistema de control cuidadosamente construido de la Confederación quedaría obsoleto. «Comenzaremos los preparativos para la fase 2», ordenó. «Tendremos que coordinarnos con nuestros contactos en las otras colonias. Todo debe estar listo antes de intentar una activación completa de la red».
Hizo una pausa, mirando a cada miembro del equipo a los ojos. ¿Qué estamos? Hacer esto no se trata solo de romper reglas, se trata de demostrar que la humanidad no puede ser contenida por limitaciones artificiales. Nunca debimos pedir permiso para crecer. El equipo se dispersó en sus estaciones. Una energía de propósito llenó la habitación. Sara se volvió hacia la ventana y observó la furia de la tormenta marciana afuera. Pronto la humanidad crearía una tormenta propia que sacudiría los cimientos de la galaxia cuidadosamente ordenada de la Confederación. Mientras observaba a su equipo trabajando, Sara pensó en el mensaje que pronto enviaría a la administración colonial de la Tierra. Habían seguido las reglas de la Confederación durante 50 años, aceptando su posición como estudiantes en lugar de iguales. Ese tiempo había terminado. La humanidad había superado las restricciones impuestas y ninguna supervisión alienígena cambiaría ese hecho. La matriz cuántica colgaba tras ella. Su potencial revolucionario se escondía bajo capas de engaño y determinación. Sara Chen nunca se había propuesto ser revolucionaria, pero a veces el progreso exigía desafío, y la humanidad, como había demostrado innumerables veces a lo largo de su historia, sobresalía en desafiar las expectativas. Mañana comenzarían a extender su avance a otras estaciones de investigación. En cuestión de meses, toda la red estaría lista para la activación. La Confederación aprendería, quizás demasiado tarde, que la humanidad no necesitaba permiso para alcanzar las estrellas. Se habían ganado ese derecho con cada avance, cada innovación y cada momento de persistencia frente a las limitaciones. Había llegado el momento de demostrar. La galaxia donde la humanidad forjaría su propio camino, con o sin la aprobación de la Confederación, Marcus Santos se encontraba en la ventana del nivel de mantenimiento de la Estación Europa, observando cómo la vasta forma de Júpiter dominaba el horizonte. Los gigantes gaseosos parecían particularmente turbulentos hoy, como si reflejaran la silenciosa revolución que se gestaba dentro de los muros de la estación. Sus manos se movieron rápidamente por el panel de acceso a los relés cuánticos. Instalando lo que oficialmente parecía ser una actualización de software rutinaria, la verdadera naturaleza del código que fluía a través de su terminal le habría valido un arresto inmediato por parte de las autoridades de la Confederación. Pero a Marcus no le importó la aprobación alienígena el día que vio cómo la estación de investigación de sus padres era clausurada por exceder las pautas de desarrollo. Su comunidad emitió un suave mensaje del comandante Chen sobre la actualización del estado de Marte. La implementación está al 60%. Marcus respondió con una voz apenas superior a un susurro, a pesar de estar solo en la bahía de mantenimiento. Los nuevos patrones cuánticos se están integrando a la perfección con la red existente. Sin detección del sistema de supervisión hasta ahora, la revolución no vendría con discursos dramáticos ni militares. Enfrentamientos, en cambio, llegó en líneas de código, en sutiles modificaciones a la tecnología existente, en el silencioso desafío de quienes se niegan a aceptar limitaciones artificiales al potencial humano. Una sombra cayó sobre su espacio de trabajo, provocando que Marcus se congelara. Se relajó al reconocer a la doctora Elina Rodríguez, ingeniera jefe de la Estación Europa y una de las pocas personas conscientes de la verdadera naturaleza de su trabajo. La patrulla de la Confederación va adelantada. Elena advirtió con expresión cuidadosamente neutral que realizarán su inspección mensual en 3 horas en lugar de mañana. Marcus asintió, sus dedos recorriendo la terminal con renovada urgencia. Necesito otros 40 minutos para completar la integración. Después de eso, ni siquiera sus escaneos profundos detectarán nada inusual. Elena se colocó junto a la puerta, aparentemente revisando los registros de mantenimiento en su tableta mientras atendía a este. ¡Atención! El riesgo que corrían era enorme. Si los atrapaban, se enfrentarían no solo al arresto, sino al exilio a un mundo de rehabilitación donde las especies problemáticas serían reeducadas sobre su lugar en la jerarquía galáctica. Mientras Marcus trabajaba, su mente vagó hacia el mensaje que había iniciado todo esto, recibido hacía apenas 2 semanas. Había llegado a través de canales oficiales disfrazados de documentación técnica para procesadores atmosféricos coloniales, pero ocultos en su interior, los datos eran una llamada a la acción como nunca antes había visto. El equipo del comandante Chen en Marte había hecho lo imposible, habían superado las barreras cuánticas que la Confederación había impuesto a la tecnología humana. Más importante aún, habían encontrado una manera de difundir este avance sin ser detectados, pero necesitaban gente como Marcus, ingenieros y técnicos estacionados en todo el espacio humano para implementar los cambios. La terminal emitió un suave pitido indicando otro punto de control de integración exitoso a través de la ventana. La gran mancha roja de Júpiter giró lentamente. A la vista, una tormenta que había azotado durante siglos.
La propia tormenta de la humanidad se estaba formando, no de viento y gas, sino de determinación y desafío. Movimiento en los pasillos superiores. Elena informó en voz baja. Parece que el administrador Bill está dando un recorrido por la sección hidropónica a algunos funcionarios de la Confederación. Marcus se permitió una sonrisa sombría. A los alienígenas siempre les encantaba inspeccionar la tecnología aprobada que otorgaban. La humanidad asintió con satisfacción al ver a sus estudiantes progresar exactamente según lo planeado a lo largo de su cuidadosamente controlado camino de desarrollo. «Déjalos mirar», murmuró. «Están tan convencidos de su superioridad que no pueden imaginarnos superando sus restricciones». Las secuencias finales de código fluyeron a través del sistema. Marcus contuvo la respiración mientras el relé cuántico se recalibraba incorporando el nuevo capacidades mientras mantenía su fachada de cumplimiento. Uno por uno, los indicadores de estado se volvieron verdes. «Listo», anunció el cierre rápido de los paneles de acceso y reunió sus herramientas. La estación Europa ahora forma parte de la red libre. En cuanto los demás estén listos, podremos comunicarnos sin supervisión de la Confederación. La tableta de Elena emitió una alerta. Se dirigen a los niveles inferiores. Necesitamos movernos. Mientras se abrían paso por los pasillos de mantenimiento de la estación, Marcus pensó en el alcance de lo que estaban logrando. Escenas similares se desarrollaban en el espacio humano en Marte, Luna, Titán y cada colonia que la humanidad había establecido. Cada implementación exitosa los acercaba a la independencia verdadera. Su comunidad vibró de nuevo. Otro mensaje del comandante Chen. Europa confirmó que Titán informa de éxito. Luma se conecta en 1 hora. Se está extendiendo más rápido de lo que esperábamos. Marcus se permitió un momento de orgullo. La Confederación había subestimado la capacidad de la humanidad para la innovación, la cooperación y la rebelión silenciosa. Pensaron que sus restricciones tecnológicas mantendrían a la humanidad dependiente y controlable, en lugar de... Las restricciones habían obligado a los humanos a ser más creativos, más decididos, más unidos en su deseo de libertad. Más tarde ese día, mientras los inspectores de la Confederación examinaban meticulosamente los sistemas aprobados de la Estación Europa, encontraron exactamente lo que esperaban encontrar, una colonia operando dentro de sus límites tecnológicos designados. Nunca notaron la revolución cuántica que zumbaba bajo la superficie, invisible a sus sensores, pero muy real. Marcus los observó partir desde la misma ventana donde había trabajado antes. Su elegante nave se elevaba con gracia a través de la tenue atmósfera de Europa. Pronto, la humanidad revelaría sus verdaderas capacidades a la galaxia. Pero por ahora, el silencioso Defiance continuaba extendiéndose de colonia en colonia, preparándose para el día en que ya no necesitaran pedir permiso para avanzar. Las estrellas parecían más brillantes de alguna manera al observar a través de la ventana. O quizás era solo la certeza de que el alcance de la humanidad pronto se extendería mucho más allá de lo que sus mentores autoproclamados habían pretendido. La Confederación había buscado guiar el desarrollo de la humanidad, en lugar de inspirar una revolución que transformaría el equilibrio de poder en la galaxia. El alto supervisor Zal permaneció inmóvil ante la vasta ventana de observación de la estación de monitoreo de la Confederación. Su cristalino refractaba la luz de estrellas distantes. Las pantallas holográficas que lo rodeaban pintaron su superficie facetada con flujos de datos que deberían haber sido imposibles. «Ejecute el análisis de nuevo», ordenó con su voz armoniosamente modulada, sin delatar emoción alguna. El personal de monitoreo, una mezcla de varias especies de la Confederación, se apresuró a cumplir. Ya habían ejecutado el análisis 12 veces. Cada resultado, más inquietante que el anterior, los patrones de comunicación cuántica en todo el espacio humano habían cambiado. La red, cuidadosamente regulada, que había mantenido a las colonias de la humanidad dependientes de las estaciones de retransmisión de la Confederación mostraba signos de una eficiencia sin precedentes. Más preocupante era lo que no veían, lagunas en los datos de monitoreo que no deberían existir. El alto supervisor subadministrador Bean se acercó a su forma serpentina, enroscándose ansiosamente. Los últimos escaneos lo confirman. Los humanos han modificado de alguna manera sus sistemas de comunicación cuántica más allá de las especificaciones aprobadas. La superficie cristalina de Sil cambió, creando patrones que indicaban una profunda reflexión. Los humanos habían sido una curiosidad cuando la Confederación los encontró por primera vez. Era una especie joven con un potencial notable, pero también peligrosas tendencias hacia un avance rápido e incontrolado. Las restricciones impuestas se consideraron necesarias para la estabilidad de la galaxia. Muéstrenme las instalaciones de Marte.
Él ordenó que la pantalla holográfica se desplazara y se enfocara en el complejo de investigación donde se detectaron las anomalías por primera vez en la superficie. Todo parecía normal. Los procesadores atmosféricos funcionaban a la capacidad aprobada. Las firmas de energía estaban dentro de los parámetros esperados, pero algo andaba mal. Zal había pasado décadas estudiando el desarrollo humano y había aprendido a reconocer los patrones de su innovación. Nunca aceptaron simplemente las limitaciones. Sondearon, probaron e inevitablemente encontraron maneras de superar las expectativas. Desplegaron equipos de investigación en todas las principales colonias humanas. Él ordenó un análisis de espectro completo. Quiero saber exactamente qué hicieron cuando se transmitieron las órdenes. Zexel recibió una comunicación prioritaria del Consejo de la Confederación. Los humanos habían solicitado una sesión de emergencia. Interesante momento. La cámara del Consejo se materializó a su alrededor al entrar en el campo de proyección cuántica. Representantes de las 100 especies miembros de la Confederación tomaron sus posiciones designadas. Sus formas, que iban desde cristalinas como las suyas. Los patrones de energía apenas estaban contenidos dentro de la proyección. La comandante espacial Sarah Chen se encontraba en el centro de la cámara. Su presencia física contrastaba marcadamente con las formas exóticas que la rodeaban. Ella no mostró ningún signo de intimidación. Honorable Consejo, comenzó con voz clara y desenfadada. La humanidad está ante ustedes, no como estudiantes buscando aprobación, sino como iguales. Anunciando nuestro avance, murmullos recorrieron la asamblea. Zal notó algo inusual en los patrones cuánticos de la proyección de Chen. No provenía de los relés de la Confederación. De alguna manera, los humanos habían establecido su propia red de comunicación cuántica. Una que operaba con principios que deberían haber estado fuera de su alcance. Han violado las restricciones tecnológicas impuestas a su especie. Líder del Consejo, Moar, anunció su energía. Latía con preocupación. Estas medidas se establecieron para la seguridad de todos. La respuesta de Chen tenía un toque de firmeza o control. Hemos descubierto los defectos deliberados en las ecuaciones cuánticas que proporcionaron. Hemos visto cómo han utilizado nuestra dependencia de sus estaciones de retransmisión para monitorear y restringir nuestro desarrollo. Hizo un gesto y apareció un nuevo holograma. Una demostración completa del avance cuántico de la humanidad. La cámara quedó en silencio al aclararse las implicaciones. Los humanos no acababan de... rompieron las restricciones que habían superado. Avanzando fundamentalmente la ciencia subyacente. Imposible. Un consejero cristalino declaró que su especie carece de los marcos cognitivos necesarios para lograr este nivel de manipulación cuántica. Ahí es donde se equivoca. Chen replicó, la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología, sino nuestra negativa a aceptar limitaciones artificiales. Cada restricción que nos impuso se convirtió en un desafío a superar. Cada límite se convirtió en una invitación a seguir adelante. Zexal avanzó. Su forma cristalina captó la luz. ¿Entiendes las consecuencias de estas acciones? Los protocolos para las especies que exceden su camino de desarrollo designado son absolutos. Lo entendemos perfectamente. Chen respondió, encontrando su mirada. También entendemos que esos protocolos asumen que la especie en cuestión puede ser contenida. Nuestra red cuántica ya está operativa en todo el espacio humano. No pueden apagarla sin destruir toda la infraestructura, incluyendo sus propias estaciones de retransmisión. El consejo estalló en un debate. Zoll permaneció en silencio estudiando. Chen, con creciente fascinación, los humanos no solo habían desarrollado nueva tecnología, sino que habían cambiado fundamentalmente el juego. Habían tomado las propias restricciones de la Confederación y las habían convertido en un escudo. Habrá consecuencias. El líder del consejo, Motar, advirtió, pero su tono cambió de autoridad a incertidumbre. Habrá un cambio. Chen corrigió. La humanidad está lista para unirse a la Confederación como verdaderos iguales, no como súbditos guiados. La decisión ante ustedes es simple: adaptarse a esta nueva realidad o demostrar a todas las especies bajo su guía que su liderazgo se basa en la supresión, no en la mentoría. Zexal sintió que los patrones de posibilidad cambiaban a su alrededor. El zumbido había orquestado esto a la perfección, revelando su avance solo después de que estuviera demasiado integrado como para eliminarlo. Habían aprendido de los propios métodos de control de la Confederación y lo superaron mientras el Consejo se sumía en el caos. Zexal tomó una decisión que alteraría su carrera de siglos.
Necesitaba entender cómo lo habían hecho. No solo la tecnología, sino también la coordinación, el secretismo, la audacia de su plan. Los humanos habían demostrado ser mucho más peligrosos y fascinantes de lo que nadie había predicho. La verdadera pregunta ahora no era cómo contenerlos, sino cómo se adaptaría la Confederación a su surgimiento como iguales. La Confederación Flick emergió del espacio cuántico sobre Marte, sus naves proyectando largas sombras sobre la superficie del planeta rojo. En la superficie, la comandante Sara se filtró a través de las ventanas reforzadas mientras puntos de luz llenaban el cielo. Una demostración de fuerza destinada a intimidar, pero la humanidad se había preparado para este momento. Todas las colonias se reportaron listas. Marcus Santos anunció desde su puesto, tras la revelación al Consejo, que había sido transferido a Marte. Su experiencia. Con la red cuántica ahora crucial para su defensa, los nuevos escudos están operando a plena capacidad. La tecnología cuántica que le había dado a la humanidad su independencia tenía otras aplicaciones que la Confederación no había descubierto en sus milenios de desarrollo de control. Los escudos de la humanidad ahora operaban según principios que los hacían casi impenetrables para las armas convencionales. Transmisión entrante del alto supervisor Zexal. El Dr. Harrison informó que sus dedos se movían por la consola. La forma cristalina de los alienígenas se materializó en el centro del centro de mando. La voz del comandante Chen Zol llenó la sala. El Consejo ha tomado una decisión. Tienen 24 horas terrestres para desactivar su red cuántica y someterse a la autoridad de la Confederación si se niegan. Nos veremos obligados a tomar medidas directas. Sara adelantó su expresión. Resuelto, y si toman medidas directas, descubrirán exactamente cuánto ha avanzado la humanidad más allá de sus expectativas. Ya no somos sus estudiantes, supervisor. No estamos pidiendo permiso, estamos DECL. Al considerar nuestra independencia, malinterpretan la situación. La forma cristalina de Zal cambió, creando patrones que indicaban frustración. Esto no se trata de permiso. Su avance descontrolado amenaza la estabilidad de toda la galaxia. Las restricciones que impusimos a las especies en desarrollo existen por una razón. No, Marcus intervino. Colocándose junto a Sara, malinterpretan la mayor fortaleza de la humanidad. No es nuestra tecnología, sino nuestra capacidad de adaptarnos, de cooperar, de enfrentar juntos los desafíos. Cada colonia, cada estación, cada asentamiento humano está ahora conectado a través de nuestra red. Permanecemos unidos. Las pantallas de los centros de mando se iluminaron al llegar señales desde el espacio humano. Una a una, aparecieron representaciones holográficas de los líderes de las colonias, Luna, Europa, Titán y docenas más. Cada una tenía una historia sobre cómo liberarse del control de la Confederación y cómo avanzar. Más allá de las limitaciones impuestas, miren sus sensores. Sara desafió. Miren, realmente la red cuántica no es solo para la comunicación, la hemos integrado en cada aspecto de nuestra tecnología. Sus armas no pueden penetrar nuestros escudos. Sus naves no pueden rastrear nuestros movimientos. Hemos convertido sus propias restricciones en nuestra mayor ventaja. Zexal guardó silencio durante un largo momento. Su superficie cristalina refractaba la luz en patrones complejos. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Fascinante. Has logrado en secreto lo que muchas especies no logran en milenios de desarrollo guiado. Pero debes entender que el Consejo no puede permitir este precedente. Otras especies cuestionarán sus propias restricciones. Bien. Sara declaró que deberían cuestionar. El progreso no proviene de aceptar limitaciones artificiales, sino de traspasar límites, de asumir riesgos, de creer en tu propio potencial. La flota de la Confederación se acercó. Sus sistemas de armas se activaron. Pero las colonias de la humanidad estaban listas. Los escudos se reforzaron. Los sistemas defensivos cuánticos mejorados se conectaron y un nuevo tipo de determinación llenó los canales de comunicación. Tu flota es impresionante. Marcus observó estudiando las pantallas tácticas. Pero cada disparo que dispares, cada movimiento que hagas, será visto por todas las especies bajo tu control. ¿Estás listo para mostrarle a la galaxia que la guía de la Confederación está respaldada por la fuerza en lugar de la sabiduría? La figura de Zal parpadeó mientras procesaba este desafío. Los humanos habían llevado a la Confederación a una posición imposible. La acción militar sería socavar siglos de autoridad cuidadosamente mantenida, mientras que ceder animaría a otras especies a seguir el ejemplo de la humanidad. Hay otra opción.
Sara ofreció su voz, suavizando ligeramente la voz. La Confederación afirma existir para el avance de todas las especies. Demuéstrenlo. Con nosotros como iguales, permítanos mostrarles lo que la humanidad puede lograr sin restricciones. El centro de mando guardó silencio mientras Zal consideraba sus palabras. La flota sobre Marte mantuvo su posición. Armas armadas, pero sin disparar. En todo el espacio humano, las colonias observaban y esperaban. Nueva tecnología lista para defender su independencia. El Consejo no aceptará fácilmente esta propuesta. Zextoul advirtió, el Consejo no tiene opción. Sara replicó, la humanidad se ha ganado su lugar entre las estrellas. Hemos demostrado que podemos avanzar responsablemente, cooperar eficazmente e innovar más allá de sus expectativas. La pregunta no es si nos aceptarán como iguales, sino cuánto tiempo esperarán antes de reconocer lo inevitable. La consola de Marcus emitió un pitido con nuevos datos. Múltiples firmas cuánticas detectadas. Anunció naves de otras especies de la Confederación acercándose a sus propias estaciones de desarrollo. Al observar este enfrentamiento, Sara se permitió una pequeña sonrisa. Este era el verdadero poder del desafío de la humanidad. No solo liberarse de las restricciones, sino mostrarles a los demás que era posible. La jerarquía cuidadosamente mantenida de la Confederación estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Su turno, supervisor, dijo en voz baja. Continúe con esta demostración de fuerza y riesgo. Todo lo que la Confederación ha construido o ayúdenos a crear algo nuevo. Una verdadera alianza de iguales donde el avance se fomenta en lugar de controlar. Marte. La flota de la Confederación permaneció en posición, sus armas aún listas, pero no disparar. En los próximos momentos, determinaría no solo el futuro de la humanidad, sino el futuro de todas las especies que alguna vez miraron a las estrellas y soñaron con llegar más lejos de lo que se les permitió. Un mes después del enfrentamiento en Marte, la Gran Cámara del Consejo de la Confederación se veía notablemente diferente. La disposición jerárquica tradicional había sido reemplazada por una configuración circular con los representantes de la Tierra sentados en igualdad de condiciones entre las especies miembro. La comandante Sara Chen estaba en el centro. Pero esta vez no estaba sola. Marcus Santos y representantes de las colonias humanas de todo el planeta. El espacio estaba con ella. Junto a Ix Sobresal los protocolos de integración están completos, anunció Sara. Activando la pantalla holográfica central, una red de conexiones cuánticas se expandió en espiral hacia afuera mostrando cómo la tecnología innovadora de la humanidad había comenzado a fusionarse con la Confederación existente. Sistemas de interacción. Nuestras redes ahora son totalmente compatibles, y las mejoras de eficiencia son incluso mejores de lo previsto. Un murmullo de aprobación recorrió la cámara. El mes pasado se había producido un cambio fundamental en la relación entre la humanidad y la Confederación. Lo que comenzó como una confrontación se había convertido en algo sin precedentes, una genuina colaboración entre iguales. Los humanos han demostrado algo notable. La forma cristalina de Zal reflejó la luz al dirigirse al Consejo. Nos han demostrado que nuestro enfoque tradicional para guiar a las especies en desarrollo era fundamentalmente defectuoso al intentar controlar el avance. Estábamos sofocando la misma innovación que decíamos fomentar. Se transmitían más datos desde el espacio de la Confederación. Otras especies, inspiradas por el ejemplo de la humanidad, habían comenzado a ampliar sus propios límites. La cuidadosa jerarquía que había mantenido el orden galáctico durante milenios se estaba transformando en algo más dinámico, más vivo. Por eso nunca pedimos permiso. Marcus explicó, señalando los datos. La innovación no sigue caminos predeterminados, surge de la necesidad, de la curiosidad, del deseo fundamental. Para ir más allá de lo que parece posible, la red cuántica que comenzó como la rebelión secreta de la humanidad se había convertido en la base de una nueva era de cooperación. Las naves de docenas de especies ahora utilizan los sistemas de comunicación mejorados, compartiendo descubrimientos y avances a velocidades sin precedentes. Sin embargo, aún existen preocupaciones. Un consejero de una de las especies antiguas habló sobre cómo podemos garantizar que este rápido avance no conduzca a la catástrofe que hemos visto en el pasado. Sara dio un paso al frente trabajando juntos como iguales, no como controladores. El logro de la humanidad no era solo tecnológico, sino que demostraba que una especie puede avanzar rápidamente manteniendo la responsabilidad y la cooperación. La evidencia era visible en los datos que fluían a través de la cámara. Las tasas de criminalidad en el espacio humano habían disminuido desde la implementación de la red cuántica. El intercambio cultural entre colonias había florecido.
La misma tecnología que la Confederación temía se había convertido en una herramienta para una mayor comprensión y colaboración. Proponemos un nuevo marco. Zal anunció su voz con el peso de siglos de experiencia. La Confederación pasará de una estructura jerárquica a las especies colaborativas de la Alianza ya no estarán restringidas por caminos de desarrollo predeterminados, sino que recibirán apoyo. En su avance natural, la Cámara estalló en una discusión, pero no fue el caos de la resistencia, sino la energía de la posibilidad. Las pantallas alrededor de la sala mostraban escenas similares en el espacio de la Confederación. A medida que las especies que habían aceptado durante mucho tiempo sus roles designados comenzaban a imaginar nuevos futuros, habrá desafíos. Sarah. Reconocer su voz transmitida por toda la cámara. Un cambio a esta escala nunca es fácil, pero miren lo que ya hemos logrado en un mes. Hemos visto avances que habrían llevado décadas bajo el antiguo sistema. Marcus presentó nuevos flujos de datos que mostraban los resultados de proyectos de colaboración entre científicos humanos y sus homólogos alienígenas. La tecnología cuántica era solo el comienzo. El libre intercambio de ideas había provocado innovaciones en la producción de energía, la restauración ambiental y los viajes espaciales. La humanidad nunca pidió permiso para avanzar. Sarah continuó porque el progreso no es algo que se pueda conceder o restringir, es una parte inherente de quienes somos todos, cada especie en esta cámara. La verdadera pregunta nunca fue si debíamos avanzar, sino ¿cómo podríamos avanzar? Juntos, Zille se movió para pararse a su lado, un gesto simbólico que habría sido impensable hace apenas unos meses. Los humanos nos han enseñado algo profundo. Al intentar prevenir el caos mediante el control, estábamos impidiendo el crecimiento mismo que hace que valga la pena preservar nuestra civilización. La votación final fue casi unánime. La Federación se transformaría en la Alianza Galáctica, un organismo cooperativo dedicado a apoyar, en lugar de restringir, el avance y el desarrollo. Las restricciones serían reemplazadas por una guía colaborativa, con cada especie libre para seguir su propio camino mientras compartíamos conocimientos y recursos. Al concluir la sesión, Sarah se encontró mirando las estrellas a través de las vastas ventanas de la cámara. La galaxia parecía diferente ahora, no una jerarquía cuidadosamente ordenada que debía mantenerse, sino un vasto frente de posibilidades. ¿Valía la pena el riesgo?, preguntó Zal, uniéndose a ella en la ventana, contrariando siglos de orden establecido. Sarah sonrió al observar las naves de una docena de especies maniobrar por el espacio, sus firmas cuánticas pulsando con la nueva red unificada. Eso es lo que tienen los humanos. Respondió, nunca lo vimos como un riesgo, lo vimos como algo necesario. El progreso no se trata solo de tecnología. Se trata de no tener el coraje de imaginar algo mejor. Las estrellas parecían más brillantes de alguna manera, como si reflejaran las posibilidades que se abrían. La humanidad había hecho más que liberarse de la restricciones que habían ayudado a remodelar la naturaleza misma de la civilización galáctica y lo habían hecho no solo mediante la fuerza o el desafío, sino demostrando que el verdadero progreso proviene de la cooperación, la innovación y la creencia inquebrantable de que las limitaciones existen para ser trascendidas al final. No solo habían reclamado su lugar entre las estrellas, sino que habían ayudado a crear un nuevo camino para todas las especies que se atrevieron a soñar más allá de sus límites asignados.